Daira Lascano, ella es la representante de Cogui Global. Son una empresa, una productora de audio, y ya vamos a estar conversando con ellos. Muy buenos días, Daira, ¿cómo estás? Buenos días, Marco. Primero, muchas gracias por la invitación y bueno, saludar a todos los radioescuchas de Sinergia FM en Venezuela. Un gran abrazo para ustedes. Y bueno, te cuento que nosotros somos una empresa constituida en los Estados Unidos, pero de origen ecuatoriano. Los fundadores somos 100% latinos. Bien, ¿y hace cuánto entonces surge esta idea de Cogui Global? ¿Por qué nace y cómo llegan a materializarla? Bueno, te cuento un poquito el inicio de esto. Hace 3 años, mi esposo tiene un estudio de grabación acá en Ecuador, pero no, estuvimos viviendo en Inglaterra un tiempo y al volver, él empezó como a buscar nuevos mercados y empezamos los dos a grabar audiolibros de manera independiente. Entonces, hace 3 años empezamos a grabar de a poco y el año pasado nos dimos cuenta del potencial que tenía este mercado y de lo interesante que era el producir este tipo de formatos e incentivar a la vez a la lectura. Entonces decidimos crear la empresa formalmente y bueno, en Estados Unidos por el acceso que tenemos hacia las plataformas, que podemos irlo conversando también y te puedo contar un poquito acerca de las plataformas, pero básicamente así nació. Mi esposo se dedica mucho a la parte operativa del tema, que es la producción y como encargarse de que los detalles estén perfectos. Y bueno, yo me dedico un poco más a la parte de comercial de la empresa como tal. Es decir, que tu esposo es lo técnico y tú eres la parte, digamos, administrativa de la empresa, pero me dice que también has Ajá. grabado libros, ya trabajabas con la voz, eras locutora ya desde hace algún tiempo. Sí, justamente. En realidad, eh, teniendo un estudio de grabación cerca, tú sabes que es imposible no entrar al medio con alguna cuña publicitaria o empezar a grabar cosas. Entonces, sí, básicamente yo también soy narradora, así empecé. Entonces, sí, hasta ahora nosotros tenemos también proyectos y también grabamos cosas para la empresa además de la gente que colabora con nosotros. Bien, ¿y tienen colaboración con productoras, además, con otras productoras en Latinoamérica o simplemente lo hacen ustedes mismos? Bueno, en realidad nosotros ahorita lo que hacemos es tenemos clientes directos. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque tenemos clientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, y es una pena que no tengamos clientes latinos, porque lamentablemente en Latinoamérica el tema de la lectura y de este formato innovador todavía no se engancha, pero ahí va. Eh, Tenemos como clientes directos. Básicamente, nosotros conseguimos un cliente, le ofrecemos nuestro banco de voces, tenemos voces de México, una de Venezuela. Nuestros narradores son muy diversos y nuestro banco de voces es muy inclusivo y con eso vamos sacando los proyectos. Entonces, básicamente somos independientes en ese sentido. No hemos podido todavía colaborar con ninguna otra empresa ni aquí ni en España, pero estamos buscando alianzas con temas publicitarios más, con estos temas que hacen como publicaciones editoriales, estamos como en ese proceso todavía. Bien, pero es importantísimo porque además allí en Estados Unidos este mundo de la audiolectura y del audiolibro es un mundo increíblemente diverso y que además ya tiene muchos años posicionado un mercado del audiolibro. Me dices que comenzaste el año pasado, pero me imagino que también interesados por el tiempo que tiene este mercado y por la madurez que tiene y además por el gran alcance que tiene en las personas que ya tienen, digamos, la conciencia y que ya tienen el hábito de la audiolectura. Claro, justamente eso es muy interesante revisar las diferencias que existen, no solo acá en el tema en que estamos empezando en la narración en español, porque el tema en Estados Unidos y las narraciones en inglés son muy interesantes. Empezando desde que se manejan otros precios, porque son mucho mejor pagadas las producciones en inglés, y además el volumen es qué sé yo, 1 a 8, o sea, se producen por cada 8 audiolibros en inglés, se produce uno en español.
es muy diferente el tema, entonces estamos nosotros también comprometidos con el desarrollo de esta industria de narración en español que creemos que tiene un futuro increíble porque si vemos los datos, el 57% de la población ha perdido el hábito de la lectura y el 60% de ellos se dice que es porque no tiene tiempo para leer. Entonces, básicamente el audiolibro se presenta como una alternativa para esta gente que si bien hoy todos vivimos muy ocupados y a un ritmo muy acelerado, esta alternativa se presenta como una opción de culturizarte a la vez que no dejas de hacer tus actividades diarias. Entonces, creemos mucho en el potencial que tiene este formato de lectura. Bueno, aquí en Venezuela también sucede lo mismo con la pérdida de la lectura y no se fomenta tampoco en los jóvenes, ni en los niños, ni tampoco en las personas mayores. ¿Qué audiolibro recomiendas para que las personas puedan buscarlo y escucharlo? Si tienes alguno que recomiendes o algunos que puedas recomendarnos, precisamente yo lo he titulado, el día viernes fue el Día Central del Libro, el Día Mundial del Libro, yo lo he titulado en el programa El Mes del Libro. Y precisamente por este mes del libro, quisiera que nos recomendaras algunas lecturas, algunas audiolecturas de pronto que tengas por allí a la mano. Claro, bueno, primero felicitarte, Marcos, por tu interés y como tu compromiso con este tema cultural que es tan importante hoy en día. Creo que el que hayas dedicado este mes a hablar sobre la lectura y los audiolibros y las nuevas opciones de lectura, creo que es fundamental para que la población vaya entendiendo que hay alternativas, que no solo hay excusas frente a esto. Entonces, primero, quería comentarte también, aprovechando, si me pides una recomendación, nosotros al inicio de la pandemia, que fue en marzo del año pasado, y bueno, también como lanzamiento empresarial, quisimos hacer un proyecto social y nosotros lanzamos audiocuentos, algunos audiolibros para niños, porque creíamos que en el momento del encierro los niños iban a estar constantemente o en la televisión o en YouTube o cosas así, y dijimos, ¿por qué no incentivar a los pequeños a entretenerse? Entonces lanzamos un proyecto que se llama Te cuento un cuento y tuvimos la colaboración de muchos artistas de la voz ecuatorianos y de otras partes del mundo. Y lanzamos alrededor de 32 historias que están en nuestras redes sociales. Pueden buscarlas en www.kglobal.us, que es US, de Estados Unidos. Y ahí pueden encontrar todas las historias. También estamos en Spotify, nos buscan como Cowi Global. Y esto es para los más pequeños, ¿no? Tenemos historias como El Principito completo, tenemos Blancanieves, Los Tres Osos, y la verdad están sonorizados, son muy bonitos. Entonces, si me pides una recomendación para niños, te recomendaría mucho este tema infantil. Ahora, en temas más de adultos, te puedo recomendar el audiolibro más escuchado de todos los tiempos, que es Padre Rico, Padre Pobre. Esta edición es considerada el audiolibro más escuchado. Así que, y bueno, también están los clásicos, ¿no? 100 años de soledad, Inquebrantables de Daniel Habib. Bien, hay una extensa variedad y oye, qué excelente iniciativa para los chiquilines de la casa porque de esta forma incentivamos en ellos la audiolectura y hay estudios por allí que dicen, por ejemplo, en estos días hablaba del Quijote de la Mancha y más o menos Miguel de Cervantes utilizó unas 2.700 palabras, un poco más, perdón, unas 27.000 palabras, un poco más. Hoy en día nosotros nos comunicamos con alrededor de 2.000 palabras y hoy en día la juventud a través de los emojis y de tantas cosas solamente se está comunicando con menos de 300 palabras. Es increíble este descenso que hemos tenido porque esto de cierta manera limita la comunicación, limita la ortografía, limita tantas cosas que de nuestro lenguaje que son tan hermosas y tan mágicas y que hemos ido perdiendo y hay que fomentar nuevamente esta lectura, hay que fomentar ese enriquecimiento al hablar y por supuesto que una conversación fluida, porque los muchachos hoy en día es pegados al teléfono, al WhatsApp, al YouTube, al Telegram, a todas las redes sociales y hablan por allí y el contacto físico, yo sé que la pandemia nos tiene aislados, pero el contacto físico
de cierta forma ha pasado a un segundo plano. Ya en los jóvenes estaba pasando a un segundo plano. En nosotros los adultos ahorita nos mantenemos distanciados por razones de pandemia, pero sin embargo en los jóvenes ya se veía ese distanciamiento y ese acercamiento más a todo lo digital. Y en verdad es excelentísimo esta iniciativa para los muchachos, porque además si nos acostumbramos a que nos lean cuando estamos pequeños, cuando vamos creciendo también se va este granito va a ir creciendo en nosotros, esta semilla, y nosotros vamos a sentir ese interés por seguir escuchando y por seguir leyendo también, porque vale la pena además mientras trotamos, mientras andamos en la bici, mientras estamos haciendo los oficios, el almuerzo, podemos ir escuchando esta audiolectura, y qué genial que al igual que nuestros padres nos leyeron a nosotros, alguien nos lo haga también de grande, ¿no? Claro, en ese sentido sí, y estoy de acuerdo contigo con esta primera parte en la que mencionas la pérdida de esta cultura de un lenguaje correcto, ¿no? Hoy en día es súper común que la gente te escriba un mensaje de WhatsApp lleno de faltas de ortografía, pero es precisamente porque no hay un hábito de lectura y porque cada vez es más complicado, no solo encontrar el tiempo, sino como encontrarle un gusto por leer las obras clásicas o estos libros nuevos que están saliendo. Entonces, creo que es súper importante esto que mencionas. Y bueno, también a los pequeños es súper importante que desde pequeños aprendan y conozcan obras tan interesantes y tan bonitas como El Principito, por ejemplo. Ese fue el primer libro que lanzamos porque decíamos cómo un niño pequeño no puede haber escuchado este libro. Entonces, quisimos hacer este acercamiento y te cuento que fue tan bien recibido que teníamos mamás que nos escribían diciendo, por favor, saquen otros libros, queremos más, o también niños de 7, 6, diciendo como, sí, es que estoy en el capítulo 22 del Principito, perdón, del Principito y cosas así. Entonces, para nosotros eso fue también como muy valioso, porque si bien este fue un proyecto social y colaborativo y ni narradores ni productores ganamos nada, en realidad la satisfacción que nos quedó al hacer este proyecto fue súper, súper bonita, la verdad. Mira, ahora te pregunto, me dice que es un proyecto social y obviamente al ser un proyecto social intuyo que no tiene ningún costo para que las personas puedan acceder a él y para que puedan escucharlo, ¿correcto? Es correcto, no hay ningún costo, pueden escucharlo, como te comenté, a través de nuestra plataforma en internet o en Spotify, o también está en SoundCloud, nos buscan como Cowi Global. Tuvimos esta campaña empezando en marzo del año pasado y terminamos aproximadamente en octubre, me parece, con la última obra que sacamos. Logramos sacar una obra en inglés porque tuvimos la colaboración de una artista de la voz del Reino Unido. Entonces, ese fue el audiolibro con el que cerramos. Entonces, si también alguien está aprendiendo un poco de inglés, puede practicar escuchando una historia que sacamos también. Pero está en acento británico o sí, o también está en acento, porque es diferente un poco el idioma de los británicos a los estadounidenses, ¿sí? Claro, completamente. Sí, el audiolibro que sacamos en inglés está completamente en acento británico. Igual es válido porque está también en inglés. Ahora te pregunto, en cuanto a las pautas, hay ciertas productoras que manejan, las pausas, perdón, ciertas productoras que manejan un, eh, un estereotipo en cuanto a la parte de los signos de puntuación, la coma, los puntos y seguidos, los puntos y aparte, los dos puntos, signos de interrogación, de exclamación. ¿Qué pauta manejan ustedes para este tipo de signos de puntuación? ¿En qué sentido? Bien, porque por ejemplo, No, no sé. algunas productoras, por ejemplo, a los narradores le dicen que en la coma adquiere un espacio de 0,5 segundos. Ah, ya, ok, ok, ¿Qué entendí. manejan Mira, ustedes en esta parte? claro, mira, por ejemplo, nosotros al grabar una coma es máximo entre un segundo y un segundo y medio, pero ya un punto seguido es como 2 segundos. El punto aparte es un poquito como entre 2 y medio. No es como muy diferente, pero sí hay variaciones y es por segundos, ¿no? Entonces sí, como dices, básicamente usamos como todos los signos de puntuación, cada uno con su especificación de
funciona el proceso, ¿no? Nosotros tenemos un cliente, entra la solicitud, nosotros hacemos una revisión del texto y enviamos una cotización. Una vez aprobada la cotización, le ofrecemos un banco de voces donde puede elegir el narrador que más le guste. También le ofrecemos una preselección de lo que nosotros consideramos que puede quedar mejor en su audiolibro. Y después, una vez está grabado, entra el proceso de edición y también de revisión de la narración. Tenemos gente que se encarga de revisar el texto con el audiolibro, porque eso es súper importante, garantizar que lo que está escrito esté también narrado, porque muchas veces, bueno, yo que también he narrado audiolibros y no sé si tú has tenido la oportunidad también, pero pasa que no te das cuenta y cambias palabras y por la premura de hacerlo, no te das cuenta y te sale tu lenguaje común a pesar de que estás leyendo algo. Entonces también nos encargamos de que sea como correcto lo que está escrito con lo que está narrado. Entonces, al final tenemos un equipo de audio que se encarga de garantizar también la calidad del sonido, porque nos encanta entregar como producciones correctas y que estén como sonando muy bien. Claro, las plataformas de audiolibros siempre bajan un poquito la calidad del audio, pero por nuestro lado queremos garantizar que si te entregamos un proyecto sea correcto y que tenga como los niveles adecuados para el medio en el que va a distribuirse. Claro, las plataformas bajan un poco la calidad por cuestiones de peso del audio. Ahora, bueno, no he narrado todavía algún audiolibro, pero sí quisiera hacerlo. Me he formado, de hecho, para ello. He hecho algunos cursos, he hecho también cursos de actuación de doblaje. Estamos en ese proceso. Quería preguntarte, ya que me dices del proceso, además, el idioma, por ejemplo, para el español, el latino, allá en Estados Unidos, ¿utilizas el acento neutro o el narrador puede tener su acento nativo? En realidad, qué bueno que topas esa parte, porque siempre es importante, si es que hay narradores o locutores que nos están escuchando y que quisieran entrar al mundo de los audiolibros, es muy importante mantener un acento neutro. Y nosotros estamos constantemente también, como tú mencionas, formándonos hacia eso, porque eso es lo que los clientes necesitan para poder distribuir sus libros tanto en España como en Estados Unidos o en Latinoamérica. El acento neutro es muy importante. También hemos tenido clientes que nos piden acento puertorriqueño, por ejemplo, o vienen clientes de España justamente y nos piden acento español, catalán, como catalán. Ajá, ese acento así, más o menos. Acá. Entonces también, en realidad, yo siempre digo que los proyectos son únicos y cada cliente siempre te va a pedir algo diferente, y en este año hemos aprendido que debemos estar listos para responder, y por eso nuestra base de datos de narradores y locutores, y te invito también a postularte. Estaríamos felices de contar contigo igual. Allí estaré postulado. Claro, podemos hacer igual. Lo que nosotros hacemos es pedirles un casting también a las personas que quieran unirse, y vamos mandando castings, porque esto funciona. Mandamos como castings para que los clientes aprueben, y bueno, y así vamos generando esta relación de trabajo también con los narradores. Así que muy invitados todos los locutores y narradores que nos escuchan para participar en nuestros proyectos. ¿Qué tiene que hacer un locutor, un narrador para poder postularse con ustedes? ¿A dónde tiene que ingresar? Cuéntanos para que los que nos están escuchando también puedan saber qué tienen que hacer y a dónde tienen que ingresar. Claro, bueno, pueden hacerlo de dos maneras. La primera forma es entrar a nuestra página web, www.kglobal.us, y ahí está una ficha de contacto, y donde si quieren trabajar con nosotros hay un formulario que tienen que llenar, donde tienen que subir samples, donde tienen que decirnos cuál es su idioma nativo y bueno, entre otras preguntas. También la otra opción, que es un poco más sencilla, es enviarnos un demo, un pequeño demo de algún audiolibro o tomar un audiolibro cualquiera de internet y hacer una narración y mandarnos esta a nuestro correo, que es info@kglobal.us. Y también nosotros estamos constantemente revisando, lo revisan también nuestros editores, nuestro gerente
de operaciones también lo revisa y ahí vamos haciendo como unas pruebitas, si es que algo no nos parece que está correcto, que faltaría mejorar, vamos ahí también trabajando. Igual te cuento que estamos con ese pendiente, no hemos tenido mucho tiempo porque hemos tenido mucho trabajo, gracias a Dios, entonces estamos en este proceso de crear un cursito, porque nos gustaría también como que la gente aprenda cómo funciona, porque mucha gente te cuento que viene desde el tema comercial. Muchos de nuestros narradores vienen mucho del tema comercial. Ellos hacen cuñas publicitarias y claro, cuando empiezan a narrar un audiolibro, vienen con este estilo súper comercial. Y tú dices, no, esto está bien si quieres venderme un Un shampoo champú. o quieres venderme algo. Pero en realidad el audiolibro es diferente, es como más calmado, más tranquilo, una Es un narración más. acercamiento con el oyente. Exacto, igual las clases de actuación aquí son súper importantes también. Tienes como, hay algunos audiolibros que nos ha tocado hacer en donde hay personajes y hay que hacer un poco de voces y caracterización y eso es como hablarte a ti mismo de una manera diferente. Entonces esto es también un trabajo actoral muy interesante. Ahora, en cuanto a esa parte de las caracterizaciones, ¿cómo las trabajan ustedes? Es algo muy acentuado en algo que pueda sonar caricaturesco o que no sea tampoco tan marcada esa caracterización. ¿Cómo lo trabajan? Claro, mira, dependiendo también del formato, si es un tema para adultos, es un poco voces diferentes, pero en un tono más serio o dependiendo del personaje. Es súper importante también ver cómo el autor plantea su personaje. Si te dice este personaje es un gordito, pequeño, gracioso, tienes que hacerlo hacia allá, pero si te dice él es un hombre serio, es un adulto enojado y que siempre está de mal humor, entonces como tienes que ir buscando entender qué es lo que el autor quiere con este personaje. Ahora, si es que hablamos de temas para niños, siempre tiene que ser entretenido y tiene que ser gracioso, entonces si escuchan un poco del tema que hicimos en Te cuento un cuento, van a encontrar que sí hay voces como caricaturescas o hay otras como interpretadas de una manera graciosa por el público al que va dirigido. Entonces siempre es importante adaptar las obras también al público. Y exacto, lo que dices es importantísimo sentir o tratar de plasmar lo mismo que hizo el autor allí en la parte escrita, tratar de plasmarlo en la parte oral y esto para también enganchar al oyente, porque si no tienes la capacidad, el oyente se aburre y no va a escuchar la historia. Ahora te pregunto yo, ¿qué lectura recomiendas a los locutores que quieran enviarte el demo? ¿Qué lectura les recomiendas para que ellos puedan grabar su demo en base a esas lecturas? Claro, justamente cuando nosotros manejamos el tema de como un casting para tener a estos narradores en nuestra base de datos, nosotros siempre manejamos dos géneros, dos subgéneros, por así decirlo, que es ficción y no ficción. En ficción podemos encontrar, ahí se pueden buscar obras en las que haya personajes, justamente que haya una historia mágica, un cuento en el que haya un personaje hablándole a otro para nosotros poder ver de qué manera lo interpretan. Y los temas de no ficción son temas más como de psicología, de autoayuda, de dietas, ese tipo de cosas, porque también es importante conocer al narrador en esta otra parte, como en esta otra faceta como más informativa. Entonces, esos serían los dos tipos de casting que podríamos tener por parte de los narradores interesados en esto. ¿Alguna lectura que recomiendes, algún libro que recomiendes para que lo puedan hacer o simplemente que busquen ficción y no ficción? Yo creo que sí, podría ser. En realidad, digamos, puede ser algo más como El Quijote de la Mancha, que tiene como temas actuados, porque hay personajes que se hablan, pero y también puede ser, no sé, hay este libro que me encanta, por ejemplo, que es como la historia de Michelle Obama. Mi historia también me gusta mucho.
Ese es muy gusto personal, pero en realidad cualquier libro de autoayuda puede ser Inquebrantables también, que está muy interesante, que es un libro de autoayuda. Eso puede ser para no ficción. Bien, ahora te pregunto, ¿qué especificaciones técnicas tienen ustedes allí en Covid Global para que la gente envíe sus demos y des en WAP, en MP3? ¿Qué especificaciones técnicas tienen que tener y qué ven ustedes en ese demo? Claro, justo, pensé que me ibas a preguntar ya como algo más técnico y ahí sí te iba a decir como, vamos a tener que hacer otra entrevista con mi esposo porque él es de la parte técnica, pero no, las básicas sí te puedo comentar yo. Es formato MP3, ese es el formato en el que recibimos temas. Sí ha habido gente que nos manda en formato WAV, tampoco hay ningún problema, pero en realidad nosotros preferimos los castings en formato MP3. De 1 o 2 minutos, ¿sí? Donde contenga la ficción y la no ficción, que de hecho me imagino que ustedes con la experiencia en 30 segundos ya saben si lo necesitan, si sirve, si no sirve, si hay que corregir algo. Ya con tanto trabajo que tienen, la experiencia pues ya los hace tener el conocimiento suficiente para poder saber en 30 segundos cómo es esa persona y ese narrador. Claro, pero bueno, te cuento ahí también que nosotros somos bastante, como bastante comprensivos en ese sentido. Hemos tenido locutores, tuvimos justo hace poco un locutor de Argentina que en realidad el equipo de audio no estaba como muy contento con los archivos que nos enviaba. Y en realidad con él vimos un potencial ahí, que al final si no manejaba muy bien la edición, porque también nosotros pedimos a los narradores que sepan editar un poco, porque es importante que tener este audio en ese sentido. Entonces, nosotros decidimos que con él queríamos arriesgarnos un poco más y queríamos como enseñarle un poco más. Entonces, ahí hubo un trabajo conjunto entre el narrador para esforzarse hacia entregar productos más elaborados y también de nuestro equipo de ser súper abiertos y desde mandarle screenshots e instrucciones específicas en lo que debía mejorar, recomendarle plugins dentro de los programas de edición que podría usar. Entonces, sí, en ese sentido somos bastante generosos con el conocimiento. Nos gusta también buscar el potencial en las personas y ayudarles también a que puedan seguir trabajando con nosotros, porque si te das cuenta, nosotros podemos hacer crecer la industria y si nosotros somos generosos y también inclusivos en este sentido, vamos a crecer todo. Y en realidad seguimos trabajando con este narrador y ahora lo hace muy bien. Ya son poquitos los comentarios que hacemos, así que todos bienvenidos. Siempre buscamos el potencial de las personas. Me parece genial porque además no todas las productoras, o me parece que ninguna otra, tiene esa generosidad que tienen ustedes para este tipo, para entregarle los plugins, para darle la orientación pertinente. Me parece que esto es genial porque además se siente ese excelente ambiente laboral también. Quería preguntarte. Además, hay ciertos estudios, por lo menos en España, que dicen que allá es predilecta la voz grave sobre la voz media a la voz aguda. ¿Qué piensan o qué piensas tú con respecto a este paradigma de la voz grave? ¿Es así, no es así? ¿Cómo les ha tocado allí en COVID Global? Sabes que por un lado te diría que sí, que hay clientes que sí les mandas opciones de voz porque nosotros en realidad no descartamos a nadie por su tono de voz. En eso sí te soy súper sincera, no descartamos ningún tipo de voz porque todas para nosotros tienen un potencial en distintos géneros. Entonces, en ese sentido, yo creo que depende mucho del cliente. Por ejemplo, ha habido clientes en los que nos dan la libertad a nosotros como productora de escoger la voz. Entonces nosotros usamos las voces de personas que tal vez no graban muchos otros proyectos con nosotros. Sí tenemos voces predilectas que realmente mandamos el casting y es como común que escojan a este narrador que nosotros sabemos que tiene la voz un poquito más grave y que narra un poquito más grave,
Pero también tenemos esta otra libertad de nosotros poner la voz, y ahí es donde nosotros damos la oportunidad también a estos otros narradores que no tienen la voz tan grave y de locutor. Entonces ahí te soy sincera, no hay restricciones para eso. Hay clientes que aceptan este tipo de voces también. Entonces sí, tal vez tienes un poquito de desventaja, pero no es que no vas a tener trabajo. Así que sí, está súper abierto a la elección del cliente. Bien, Daira. Bueno, muchísimas gracias. Última pregunta para finalizar, ya estamos cerrando el día de hoy. ¿Cuánto puede ganar un narrador de audiolibros por hora real finalizada? Claro, bueno, primero explicarles cómo funciona, porque eso es bien importante. La hora finalizada, muchas personas la confunden con hora de trabajo. Entonces, la hora finalizada en realidad se trata de cuando tú ya editas el trabajo, cuánto tiempo quedó sin errores, sin repeticiones. Esa es la hora finalizada. Y bueno, en realidad ese es otro tema que estamos tratando de mejorar en el mercado latinoamericano y el mercado en español en general. Los precios son muy diferentes de Estados Unidos. En Estados Unidos se maneja presupuestos de entre 200 y 500 dólares por hora finalizada, pero lamentablemente en español es entre 30 y 100 dólares. Tal vez si el cliente es bastante generoso o es del Reino Unido o de alguna otra parte, sí se puede manejar hasta 150 o 200, pero en general está como entre 30 y 100 el tema de hora finalizada. Igual, como te dije, cada proyecto es diferente y depende de cada uno, pero siempre hay más o menos. Siempre nosotros hablamos con nuestros narradores y les decimos que si logramos conseguir que suba el presupuesto del cliente, lo hacemos. A veces manejamos también grupos de libros, es decir, hay un cliente que nos pidió la misma voz para grabar 3 libros al mes. Entonces, hacemos un paquete y le pagamos un mensual al locutor por los 3 libros que grabamos mensualmente. Esa es Bien. otra modalidad que podemos tener. Daira, quedamos también para una próxima entrevista. Por acá encantadísimo de tenerte. Gracias por compartir con nosotros y por tomarte el tiempo y la molestia de estar hoy para la audiencia de Sinergia 89.7. Nuestro micrófono está a tu disposición cuando así lo guste. Muchas gracias, Marcos, nuevamente por la invitación. Y no, pues para mí es un gusto poder estar con ustedes hoy y compartir un poquito de esto que estamos, esta nueva industria en la que estamos incursionando. Y bueno, agradecida también de que haya personas como tú y como la radio Sinergia abiertas a conversar sobre estos temas que son tan importantes en nuestra sociedad. Muchas gracias.